Hoy vamos a comenzar con un tema muy interesante, algo que hay que saber, siempre hay que estar informado, hay que estar al tanto, que es el ataque cerebral, también conocido como ACV, accidente cerebrovascular. Vamos a saber un poquito cuáles son los síntomas, quiénes son las personas que pueden llegar a padecerlo, todo lo que hay que saber para estar prevenido, fundamentalmente, ¿eh? Así que vamos a presentar este primer tema del año con este informe. Ataque cerebral. Los ataques cerebrales conocidos como ACV o accidente cerebrovascular suceden cuando se detiene el flujo sanguíneo al cerebro. En apenas unos minutos, las células cerebrales empiezan a morir. Las partes del cuerpo que controlan estas regiones cerebrales afectadas también dejan de funcionar. Existen factores de riesgo que hoy analizaremos para poder establecer una forma de prevención. La incidencia de estos ataques ha crecido en el mundo. Hoy el 85% de los afectados son mayores de 65 años y se ven menos casos en menores de 45 años. Hoy, en Televida con Salud, conoceremos un poco más sobre síntomas y tratamiento. Y yo estoy aquí con la doctora Lorena Jure. ¿Qué tal, Lorena? Bienvenida. Ella es neuróloga, perteneciente, es coordinadora del grupo, del equipo de ACV del Grupo Oroño. Bueno, y la idea es, como habíamos anunciado antes, hablar un poco, identificar cuáles son los distintos tipos de ACV y quiénes son las personas que lo pueden padecer. Empecemos por la clasificación, ¿sí? Bien, como bien se mencionaba anteriormente, el ataque cerebral ACV, conocido también como stroke en la literatura inglesa, nosotros en Argentina, en Latinoamérica se intenta poner ataque cerebral, en realidad no en Latinoamérica, ya viene desde los Estados Unidos para asemejarlo lo más posible a lo que es ataque cardíaco por la urgencia. Hay dos tipos de ataques cerebrales. Uno como el que estaba mencionado, que es cuando se obstruye una arteria y deja de fluir sangre hacia una determinada región cerebral, y otro que es cuando se produce la ruptura de una pared arterial y se produce un derrame sanguíneo, que es lo que conocemos como ACV hemorrágico. El primero lo conocemos como ACV isquémicos. El 85% de los casos son ACV isquémicos y los ACV hemorrágicos corresponden al 15% restante. Bien, las personas que pueden padecer este tipo de ataques, ¿qué características tienen? Las características podemos definirlas como factores de riesgo. Sí. Factores de riesgo son situaciones que tienen las personas que hacen que aumente el riesgo de padecer ataques cerebrales. Estos están muy relacionados a los mismos factores de riesgo cardiovasculares, o sea que para un ataque cardíaco, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, el aumento de colesterol, el consumo de tabaco, de alcohol, que son factores que llamamos modificables, porque en cierta medida con medidas medicamentosas o no medicamentosas podemos modificarlos para disminuir el riesgo. Y hay otros que dentro de los no modificables, como es la edad, el antecedente de haber tenido un ACV o antecedentes de familiares de ACV, de ataques cerebrales. Bien, siempre conviene obviamente dentro de los chequeos que uno ya tiene que hacer a partir de cierta edad, controlar, ¿no es cierto?, cómo está el tema circulatorio y todo esto, ¿no? Sí, sobre todo lo que más se pide en prevención es tratar, o sea, para prevenir el ataque cerebral tenemos que controlar lo mejor posible los factores de riesgo. El neurólogo ya actúa un poco cuando ya lamentablemente la prevención no fue efectiva y la persona padece el ataque cerebral. Bien, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que siente una persona que está a punto de padecerlo? A punto de padecerlo no se siente nada, se siente una vez que ya la sintomatología comienza. Bien, es abrupto. Es abrupto, es un inicio abrupto, es la característica, que es la sintomatología o los signos y síntomas de aparición agudas, abruptas. Hay varios signos, por ejemplo, podemos hablar de trastornos visuales, se deja de ver por unos minutos, un ojo que como que se oscurece, como que cae un velo que disminuye la visión de un ojo y puede reaparecer, trastornos en el lenguaje, o sea que o se trabe la lengua o que uno sepa lo que quiere decir pero no lo puede expresar correctamente, y en ese trastorno del lenguaje también puede pasar que sea una falta de comprensión, como que porque a veces el paciente cuando está así no se da cuenta, sí tiene que dar cuenta el entorno, que uno se da cuenta que no comprende lo que uno le dice, que no puede expresarse correctamente.
Otro de los síntomas es la disminución de la fuerza en forma súbita, ya sea disminución de fuerza o falta total de fuerza en la mitad de un cuerpo. Generalmente afecta a brazo y pierna del mismo lado. Otro de los síntomas que tenemos que tener en cuenta es la cefalea, pero yo siempre aclaro que es un dolor de cabeza brusco, la aparición súbita. Diferente a los dolores de cabeza que uno tiene habitualmente y que se refiere siempre como el dolor de cabeza más fuerte que uno sintió en su vida. ¿Y qué tiempos da este ataque? O sea, se produce, empiezan entonces estos síntomas y obviamente cuanto antes atendamos a esta persona mejor, ¿no? Exactamente, lo ideal es concurrir cuando uno sospecha que está pudiendo aparecer. A veces que hay gente que lo puede darse cuenta cuando no le afecta el área del lenguaje y la comprensión. Cuando no es así, el entorno tiene que darse cuenta y concurrir lo antes posible a algún centro que esté capacitado, a algún centro médico que esté capacitado para atenderlo. Porque es bien sabido, hay una frase de inglés que es el time is brain, que el tiempo es cerebro, porque sabemos que desde que se obstruye o se rompe la arteria, hay alrededor de 2 millones de neuronas que mueren por minuto. Claro. Entonces, bueno, como siempre, hay que tratarlo precozmente, lo más rápido posible. Vamos a ir al corte, después vamos a hablar de los tratamientos, porque hay un tratamiento que ustedes están realizando que es... un tratamiento específico que llamamos, que es específico para ataques cerebrales isquémicos. Que tiene muy buenos resultados, ¿no? Generalmente sí. Bueno, vamos a charlar después del corte, ya venimos. Y en instantes, depilación láser en verano. Espérenos. Continuamos con la doctora Lorena Llure hablando de los tratamientos para los ACV, cuando ocurre ya el ACV, bueno, qué es lo que se puede realizar, ¿no es cierto? Y hay un tratamiento bastante efectivo que ustedes están realizando en ciertos tipos de ataques, ¿no? Claro, cuando uno habla de tratamiento de ataque cerebral, uno habla sobre todo de ataque cerebral isquémico, estoy hablando, porque es donde hay un tratamiento específico. Tenemos un tratamiento específico, un tratamiento de sostén y un tratamiento crónico. El tratamiento específico es una droga que está aprobada en Estados Unidos desde el año 95, en Europa un poquito más tarde, alrededor del año 2000, se aprobó esta droga que lo que hace es fluidificar la sangre para intentar desobstruir esa arteria que se obstruyó y reconstituir el flujo sanguíneo a esa región cerebral que está afectada. Claro. Hay una parte que va a estar afectada, que nosotros por los estudios que realizamos podemos diferenciar 2 zonas del ataque cerebral. Una que ya está en muerte celular, que es lo que llamamos necrosis, y otra región donde está el flujo está llegando, pero no es suficiente como para mantenerla por mucho tiempo en vida. Entonces, al desobstruir esa arteria con este tratamiento específico, lo que intentamos es recuperar todo ese territorio que está sufriendo una falta de sangre, pero que aún no está en muerte cerebral. Bien. Y que es lo que permite ver una recuperación. Bien, y todo es una cuestión de tiempos, ¿no? Es una cuestión de tiempo, porque el tratamiento específico lo podemos aplicar en las primeras 4 horas y media que comenzó el síntoma. O sea que si alguien llega a las 5 horas y media, 6 horas y media, ya no lo podemos aplicar. Hay zonas lesionadas del cerebro que ya no se van a poder recuperar, ¿no? Hay zonas que no se van a recuperar. Lo que intenta este tratamiento es recuperar la mayor parte, lo que está en sufrimiento, lo que llamamos penumbra isquémica, o sea, porque está sufriendo no está con la falta total de sangre, sino con una disminución del flujo. Pero yo quiero destacar que es un tratamiento que no lo podemos aplicar a todos. Primero y principal, a solamente los ataques cerebrales isquémicos. Y segundo, tenemos unos criterios muy importantes para tratar de darle el mayor beneficio al paciente con el menor riesgo, porque al fluidificar mucho la sangre el riesgo de sangrado está. Entonces tenemos muchos criterios para incluir unos criterios internacionales donde el paciente debe cumplirlos para poder incluirlos en el tratamiento. ¿Hay casos de ataques cerebrales que no queden secuelas? Hay casos, tenemos 2 tipos, el accidente isquémico transitorio, donde la arteria se obstruyó y se desobstruyó sola, entonces hubo una disminución del flujo sanguíneo cerebral por un periodo de tiempo que no fue suficiente para producir un infarto. Claro. Hay otras veces donde pensamos que pasó eso, o sea que la persona tuvo la sintomatología, la recuperó, pero sí en imágenes vemos que hubo un pequeño infartito. Que hoy en día eso lo podemos diferenciar gracias a la nueva tecnología. Antes quedaba siempre en accidentes isquémicos transitorios. Bueno, las secuelas siempre serán de las más variadas, ¿no? Son distintas funciones que van a dejar de andar. Pero el tema es aprovechar las que todavía se pueden salvar. Exactamente. ¿Y lo que resta va a rehabilitación? El tratamiento, como yo decía, el tratamiento específico, el de sostén, que el de sostén se lo damos tanto al que podemos aplicar el tratamiento específico como al que no, y es importantísimo el de sostén porque evita que el infarto sea más grave. Y después tenemos lo que es
yo podría decir tratamiento crónico, que es la neurorehabilitación. Ajá. Eso es importantísimo en el día de hoy. Antes se pensaba que no había neuroplasticidad. Sí. Hoy, desde hace unos años, gracias también a nuevas técnicas, sabemos que la neuroplasticidad existe. Que las neuronas que murieron, pero las que están al lado van a intentar, por creación de nuevas sinapsis que llamamos, no se van a dividir, pero van a crear más brazos para tratar de relevar a esas neuronas que murieron y que no pueden cumplir más su función. Y eso se hace básicamente gracias a la neurorehabilitación multidisciplinaria. ¿Y estos casos de rehabilitación permiten que a lo mejor se pueda volver de una hemiplegia? A veces volver de una hemiplegia no, pero sí darle al paciente una cierta autonomía para que se pueda caminar, para que pueda vestirse. Uno siempre va a aspirar a lo máximo que uno pueda. Después todo va a depender del contexto de la persona, de sus enfermedades anteriores, pero siempre uno aspira a lo mejor, tanto a nivel cognitivo, o sea, de lo que hablamos de memoria, a lo mejor de la motricidad. O sea que lo que se ha avanzado hoy en día es lo que tiene que ver con la rehabilitación y también con el tratamiento apenas se produce el ataque, ¿no? Exactamente. Bien, lo que ha permitido mayor reinserción de la gente en la sociedad, o sea que puedan volver a vivir normalmente. Vamos a decir que el Grupo Oroño se ha asociado, ¿no?, con INECO. Contamos un poquito cómo es esto. Claro, desde este año, desde agosto, septiembre de este año, INECO, que es un instituto de neurorehabilitación, sobre todo cognitiva, se ha asociado con el Grupo Oroño y abrió INECO Neurociencias Oroño. Sí. Es un instituto dirigido sobre todo a la rehabilitación de diferentes enfermedades neurológicas, a enfermedades de Alzheimer, distintas demencias, a enfermedades de Parkinson, y entre una de ellas está el grupo de lo que rehabilitamos lo que son las enfermedades cerebrovasculares. Bien. Bueno, vamos a dar algunos teléfonos para que la gente pueda comunicarse. El 4200-232, 4200-232, que es Sanatorio Parque, Ese es el ¿no? Sanatorio Parque Neurología. Y el de INECO, que es 425-8695. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por la invitación.